Ah, no, 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 hermana, no, 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 no. Usted no me venga con pantalones acá a ministrar. Usted se me viene con la pollera bien larga y sin pintarse los labios. Usted en la reunión debe callar. El apóstol Pablo dijo, la mujer debe callar. Sujétese a su esposo y si tiene alguna pregunta le pregunta a él y que le explique. Pero usted no hable, ¿eh? Usted no hable. Usted se dedica a los chicos, a la casa, le agrandamos la cocina si usted quiere para que se sienta más cómoda. Ese es su espacio. Quédese ahí y no salga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy quiero tocar un tema, hice una previa un poco con humor, pero es un tema que debemos tratarlo de una forma seria, ¿sí? En realidad, quise hablar sobre este tema porque me ha pasado en la vida ministerial que he perdido muchas mujeres que se acercaron al ministerio y al llegar a ciertos versículos los cuales fueron enseñados o malinterpretados de una manera errónea, se apartaron del camino del Señor con la excusa de decir que la religión o el camino de Cristo era un camino machista, donde la mujer era tratada de una manera inferior, ¿sí? Entonces quise hacer este video para que investiguemos un poco si realmente la palabra de Dios dice eso que ellos dicen, ¿verdad? Si la palabra de Dios tiene una orientación patriarcal, si quieren llamarlo de alguna manera, o machista sobre la mirada de la mujer. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos que tener en cuenta varias cosas cuando vamos a hablar de este tema, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la Biblia tiene muchas historias donde vemos a las mujeres que son tratadas como si fuesen mera mercadería, ¿no? Debemos entender también que en estas historias que vemos sobre el trato de la mujer en la antigüedad, vemos sí un sistema que se puede llamar como patriarcal, ¿sí? Pero también debemos entender que cuando la Biblia relata hechos, ¿sí? En este caso relata la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Relata también costumbres de cómo se vivía en ese tiempo, y no era solo el pueblo de Israel el cual tenía un trato patriarcal hacia la mujer, sino que en general todas las civilizaciones tenían ese trato en general con la mujer, excepto algunas excepciones. Entonces lo que hace la Biblia en realidad es relatarnos y contarnos cómo se vivía en esa época. Y que nos cuente algo, nos relate, no quiere decir que esté de acuerdo con cómo se vivía en esa época, ¿sí? Entonces, la intención del Señor no era cambiar la forma en que vivían, sino cambiar y reformar su alma para que eso después pueda generar un cambio de comportamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que cuando leemos los relatos, las historias bíblicas, leemos en realidad un contexto cultural, ¿sí? ¿Qué sucede en la época que se está relatando? Bien, entonces, como sabemos, Dios dispuso un orden, que ese orden está dado y especificado en el Génesis, pero como todas las cosas, el hombre lo corrompió y lo transformó en lo que vemos en las Escrituras, en un sistema de opresión, de diferencias de sexo, si quieres llamarlo de alguna manera, y de inferioridad de posibilidades de la mujer. Bien, vamos a ir específicamente a algunos versículos que hablan y muestran cómo Dios ve a la mujer, ¿sí? Cómo Dios la ve, no como la ve usted ni como la veo yo, sino como Dios la ve, ¿ok? Bien, entonces vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis 2:18, el Señor dice, y dijo Yahvé Dios, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Bien, Dios crea una ayuda para el hombre, ¿sí? La traducción ayuda idónea, la palabra idónea no es la palabra correcta para definir el tipo de ayuda que Dios generó para el hombre, ¿sí? La traducción no tiene mucho que ver con la original, ¿sí? En la Torá
se usa una palabra que se llama eser kanegdo, ¿sí? Y eser kanegdo significa una ayuda que confronta, ¿sí? Que no tiene que ver tanto con la palabra idónea. Entonces, pero ¿cuál es la raíz de la palabra eser? La raíz de la palabra eser es la palabra asar y significa ayuda, proteger, rodear, socorrer, defender, ayudar, ¿sí? 14 veces es utilizada para hablar de la ayuda de Dios, ¿sí? Y 2 veces es utilizada para hablar de una ayuda que es de mujer. Nunca es utilizada para hablar de una ayuda de hombre, sino siempre de mujer o de Dios. Es decir, es una ayuda que viene del cielo. Y fíjese también que no es el hombre el que va a ayudar a la mujer o a suplir o darle ayuda a la mujer, sino que es la mujer la que va a suplir lo que al hombre le está faltando, ¿sí? La que va a ayudar, la que va a proteger, la que va a apuntalar, ¿sí? En el proceso de avance como 2 personas que son uno, ¿sí? Pero a su vez también significa confrontar. ¿Qué significa eso? Que es algo que también es opuesto, porque es distinto, ¿sí? Usted sabe que una mujer y un hombre no son iguales, aunque muchos quieran decir hoy que es todo lo mismo. Me parece que hay cosas que nos hacen bastante diferentes. Una mujer y un hombre no son lo mismo. Entonces esta ayuda, apoya, avanza, empuja, protege, pero también confronta, está en lo opuesto, es distinto, ¿sí? Y es distinto también para confrontar también al hombre cuando el hombre empieza a alejarse del camino, ¿sí? Del Señor. Entonces no se olvide que el hombre es la cabeza, ¿sí? Entonces esta ayuda está también para evitar que este hombre se vaya del camino, ¿sí? Cuando este hombre empiece a irse del camino, a irse fuera de los parámetros que Dios marca, la ayuda se convierte en una confrontación para que ese hombre vuelva a los caminos de Dios, porque es una ayuda que viene del cielo. Y esto no quiere decir, porque seguramente van a salir los detractores machistas a decir, ¿qué quiere decir? Que el hombre es inferior entonces que la mujer no. Usted tiene que entender, si usted lee Génesis, Dios fue claro. Dijo, señoren, plural, la tierra. El llamado a señorar la tierra es de los dos, de la mujer y del hombre. Eso nos está marcando ¿qué? Nos está marcando que son lo mismo, están en el mismo nivel. Entonces, eso es cómo Dios define a la mujer desde el principio de la creación. Vemos esta visión de Dios, la vemos en Jesús. Jesús comenzó a tratar, Jesús trataba a las mujeres de una forma escandalosa para la época. Él no hacía diferencias. Él hablaba con las mujeres, que en ese entonces un hombre hable con una mujer ya era... Él hablaba incluso con mujeres que eran consideradas pecadoras. Él hablaba sin ningún tipo de problema. Eso tira por tierra el concepto del machismo de Dios, ¿no? El mismo Jesús vino a demostrar, ¿sí?, lo que el Señor ya había dicho en Génesis, ¿sí? Cuando en Génesis el hombre y la mujer pecan, ¿sí?, lo que el Señor le dice a la mujer es: parirás con dolor, ¿sí? El deseo estará con tu esposo y él te someterá, ¿sí? Esto también tiene que ver con lo que pasa después y cómo la cultura vivía, cómo la mujer culturalmente fue sometida, ¿sí? Pero Jesús vino a restaurar todas las cosas y también vino a restaurar eso. Y su forma de demostrar esa restauración era demostrarlo con sus actos. Él demostró cómo él se relaciona tranquilamente, sin ningún tipo de diferencia, con mujeres y con hombres. Incluso tenía una relación muy estrecha con una de esas mujeres, que era María Magdalena, que había sido, dicen algunos, prostituta, no se sabe, y con muchas mujeres que le servían, que le ayudaban con sus bienes, que mantenían su ministerio de alguna manera, ¿no? Él nunca hizo diferencia. Él, cuando a la primera persona que se le presenta resucitado es una mujer.
Y usted me dirá, sí, pero los apóstoles eran todos hombres. Y eran todos hombres, porque usted imagínese que primero Jesús ya era escandaloso. Imagínese si encima todo su séquito eran mujeres, ya era realmente ya era un caos. Entonces, el Señor también trabajó con los parámetros de la época, ¿no? Por eso también todos sus apóstoles eran hombres. Y además porque el hombre, ¿sí? Es cabeza, ¿sí? El hombre es la cabeza, entonces tenía que estar también de acuerdo con sus principios de alguna manera, ¿no? Pero vamos a ir a los versículos. Hay un versículo que genera controversias, pero a su vez destruye esas controversias, ¿no? Y tiene que ver con esto. Tira por tierra la ideología del patriarcado y posiciona el pensamiento de Dios con respecto al trato de la mujer, ¿sí? En Efesios 5, de 25 al 33, dice: esposos, amen a sus esposas, y esposas, honren a sus esposos. Bien, yo le hago una pregunta a usted que es mujer, o usted que es hombre. ¿Qué palabra es mucho más profunda entre amar y honrar? ¿Cuál de las palabras va a requerir un compromiso más profundo? ¿El honrar o el amar? Porque los hombres fueron llamados a amar a sus esposas. Y sabe que la palabra amar tiene una connotación más profunda y mucho más peso que la palabra honrar. La palabra amar significa entrega, dedicación, perdón, sacrificio. Un sacrificio como el sacrificio que Cristo hizo con su iglesia, ¿sí? Y significa sometimiento a esa persona. En cambio, la palabra honrar significa sentir y mostrar respeto por esa persona. Entonces yo le pregunto a usted feminista, le pregunto, de las dos definiciones, ¿cuál le parece la más comprometida y la más sometedora? La primera, ¿verdad? Usted sabe entonces que este versículo tira por tierra la premisa de que el Señor es machista. Porque el hombre debe amar a la mujer como Jesús amó a su iglesia y sacrificarse por ella. Y usted, mujer, debe honrar a su esposo. Y esto nos habla de una mutua sumisión. La sumisión es mutua. No es que la mujer debe someterse al hombre y el hombre hace lo que quiere. No. Porque sabemos muy bien que si el hombre no cumple con este llamado de Dios a amar a su esposa, tampoco va a poder cumplir con el propósito que Dios tiene para él. Porque si él está mal con su esposa y no la trata como corresponde, sus oraciones no serán escuchadas, sino que serán estorbadas. Entonces, una cosa no puede funcionar sin la otra. No puede haber un ministerio masculino sin una mujer. Y no puede haber un ministerio femenino sin un hombre. Así que estos versículos hacen que nos pongamos a pensar por qué hemos malinterpretado tanto lo que el Señor dice, porque es clarísimo, es clarísimo. Fíjese que en 1 Pedro 3:7 dice: los esposos sean comprensivos con sus esposas en la vida matrimonial, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Coherederas. No que ustedes son herederos y ellos vienen atrás, no. Coherederas, o sea, los dos, ambos, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es bien claro cómo el Señor habla en su palabra de eso. Así que te dejo este video, espero que te haya servido, espero que puedas utilizarlo con aquellas amigas que tengas que no quieren acercarse al Señor porque dicen que es patriarcal y machista el Evangelio. Envíaselo a este video, estaría bueno que lo escuchen y que quizás sirva para cambiar su punto de vista y que puedan volver, las que se han ido o se han alejado, a acercarse a Dios, y las que no se han acercado al Señor todavía puedan hacerlo de una manera correcta y con la certeza de saber que si hay algo que el Señor no es
es machista. Así que les dejo este video. Recuerden suscribirse en mis redes, Ilumina el Mundo como Jesús. Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.